Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos al último programa del año, que no es el último programa, ni mucho menos. Esta es una edición de las que se llaman especiales en Marca de Radio porque hemos grabado en las horas previas. De todos modos, estamos atentos a sus mensajes, a sus opiniones, como todos los sábados y durante todas las semanas, y como corresponde a esto que hace ya 26 años, podemos definir cual comunidad, ¿no es así? Cual compañía inseparable de nuestras emociones. Como siempre, tomaré enero de vacaciones y quedará Pedro en la conducción, con alternancias del equipo y sentimos que con muy buen material de casi todo género. Por favor, estén atentos a que le pegue al top, a que no coman ni tomen mate en el estudio, que todo esté prolijito y esas cosas que ya saben. Y de última me avisan que igual estaré leyéndolos porque este programa y ustedes son constitutivos esencialmente de la vida de uno. Y en ese aspecto jamás uno se toma vacaciones completas. Más luego, en política, y en la Argentina en particular, es muy difícil, improbable o directamente imposible calcular a un año vista. Y sin lugar al más mínimo titubeo, si el año pasado, a esta altura, nos hubiesen dicho que el último editorial y programa del año, lo afrontaríamos con Milei de presidente, bueno, con toda seguridad no lo hubiéramos creído. Después sí, a medida que el año fue avanzando y con la inflación descontrolada, pudimos verla. Y lo dijimos, no nos asiste ninguno en mérito en ese sentido, más que haber constatado la realidad, sin otras percepciones que las que estaban al alcance de quien quisiera admitirla. No hacía falta experiencia político-analítica. Los números siempre estuvieron allí y ya hacia el final, muchísima gente militó y construyó la esperanza de que pudiera enfrentarse con éxito a la alianza entre bronca y gorilismo histórico. No se pudo en lo electoral y se ratificó que era un chino la expectativa de ganar las elecciones con una unidad o unión por descarte, mientras los precios seguían enloquecidos y más se trataba de defenderse de que de avanzar a una mayoría no aplastante, pero sí legítima y considerable, decidió que saltar al vacío era más conveniente que reapostar a lo que estaba. Atención, sin embargo, porque lo ya provocado desde la asunción de este gobierno es aquello de preguntarse: ¿qué hay de nuevo, viejo? En función de si acaso podía esperarse algo distinto con los auténticos nombres de siempre. La reacción de vastos sectores de clase media fue inmediata, ya hemos hablado de esto, y cabe inferir que habrá de permanecer e incrementarse a más de las réplicas que por ahora se están viendo, como en la marcha de este miércoles, de dirigencia sindical y movimientos sociales. Y más allá de los avatares que haya tenido. El verano ofrece, por un lado, lo que será la llegada del brutal reajuste tarifario, el primer incremento en los valores de la medicina prepaga. No olvidemos que desde el sector advierten, de esto también hemos hablado, que este 40% es nada más que para recuperar parte de los costos. Y en obvio resumen, el verano traerá
el impacto de cifras inflacionarias que tanto pueden estimarse de arrastre del gobierno anterior como incendiadas por las disposiciones de este. No solo la devaluación, aunque previsible, más la liberación absoluta de importaciones y exportaciones, sino y sobre todo la certeza de que el clima estimulado, este al que continúan denominando sinceramiento, es una maximización bestial de ganancias a favor de los grupos que concentran la economía oligopolizada. ¿O de qué hablamos si no? ¿Qué es el sinceramiento? Que no sea eso. Y por otro lado, tampoco debe descartarse lo ya reiterado. Las reacciones de respuesta son las que son, como corresponde a la parte siempre significativa, movilizada y movilizadora de esta sociedad. Pero hay esa cola de ingresos y vacaciones ya previstos y contratados por los sectores que comandan el humor colectivo, junto al crédito inicial del que siempre dispone un gobierno nuevo y del que Milei se siente, por lo visto, cada vez más partícipe, ¿no es así? Y si no, llamo a un plebiscito que no existe en la Constitución argentina y congelo los salarios de los empleados públicos. Claro que se impone volver a reparar en el adjetivo, en el nuevo. Y les voy a proponer una recorrida que sirva a propósito de eso. Porque una cosa es saberlo y otra es condensarlo, digamos. Seguramente escucharlo condensado. Hay algunos colegas, definitivamente más pocos que muchos, que justamente han compendiado lo que de toda manera puede googlearse, ¿eh? En todo caso, la diferencia es su traducción profesional. David Cufré, también Leandro Renú, Alfredo Zayat, incluso destaco a Ignacio Zuleta, claro, en Clarín, miren ustedes. Son algunos de esos muy pocos, y vale sintetizar descripciones de objetividad total. Esta recorrida que les propongo es 2 más 2, 4. No hay ningún misterio ni mano ideologizada. Cufré, para el ejemplo, acaba de compendiar que el propio presidente proviene de las filas de Eduardo Urnequian, pero vamos, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, su número 2, digamos, trabajó en los últimos 14 años bajo la conducción directa del dueño de Corporación América. Y como dice Cufré, si Posse tuviera el carisma de Milei o algún atractivo para convertirlo en político votable, Urnequian lo hubiera preferido porque lo considera más confiable y más capacitado. Y después, digamos que yendo en orden jerárquico, la lista de funcionarios que provienen de Corporación América incluye a Guillermo Francos, quien hasta su salto al Poder Ejecutivo se desempeñaba como director del holding, viejo político del menemismo cabalismo, Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia, que fue el abogado de Urnequian en la causa Cuadernos, entre otras. Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, también estuvo en el proyecto del corredor bioceánico con Milei y Posse, bajo el paraguas de Urnequian, y es consultor para obras bajo el sistema de participación pública y privada, el PPP. En los últimos 13 años, Ferraro trabajó para la multinacional KPMG, que representa grandes corporaciones empresarias a nivel mundial. Y otro puesto para la escudería de Urnequian corresponde a José Rolandi. Claro, estos nombres ya se conocen menos, ¿no? Rolandi, ex directivo de la petrolera de Corporación América, que fue designado como director de YPF. Pero el colmo
para el denunciante de la casta, como asimismo escribió David, es la cantidad de macristas que forman parte de su gobierno. Difícil encontrar más casta que en el Team Macri. Luis Caputo, ministro de Finanzas y presidente del Banco Central en el gobierno de Cambiemos, ex ejecutivo del Deutsche Bank y del JP Morgan, ahora habla de la herencia como si no hubiera endeudado al país en 100.000 millones de dólares, de los cuales 86.000 millones se fugaron con la timba financiera, más el inolvidable bono a 100 años. Como él, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, que trabajó en el macrismo y que fue directivo del JP Morgan con Caputo, y en el Deutsche Bank. Pablo Quirno, secretario de Finanzas de Milei, fue también un alto directivo del JP Morgan y mano derecha de Caputo en 2016 y 2017, con participación directa un año después en las negociaciones para el crédito del Fondo Monetario. Y el equipo de economía de la actual gestión tiene a otro representante de aquellos años, Pablo Lavigne, como secretario de Comercio Interior. Claro, ¿qué sería hoy? ¿Para qué serviría esa secretaría? Pero ahí está Lavigne. Suponemos que Patricia Bullrich y Luis Petri eximen de mayores comentarios sobre sus trayectorias, pero no tanto seguramente en nuestra recorrida, en la recorrida, como Omar Yassin, nuevo secretario de Trabajo. Estuvo al frente del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, el SECLO, en los peores años de despidos masivos, bajo el mandato de Jorge Triaca hijo, con Macri. El subsecretario de Seguridad Social, Gustavo Morón, quien en el macrismo fue superintendente de riesgos del trabajo, y el superintendente de Servicios de Salud, Enrique Rodríguez Chiantore, que con Macri fue jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Después de Urnequian, el mejor cosechero es el presidente de Techint, Paolo Roca, quien, para no abundar, por supuesto, colocó en YPF a 4 representantes. Oigan, Horacio Marín, exdirector de Tecpetrol, la petrolera del grupo. Gustavo Gallino, ahora vicepresidente ministerial de Infraestructura, también ex Tecpetrol. Matías Farina, nuevo responsable del área de exploración y producción de YPF, ex Tecpetrol. Y Federico Barruetaveña, director financiero, ex Techint Ingeniería y Construcción. Seguimos con Carlos Bastos, también nuevo director de YPF, que fue secretario de Energía con Domingo Cavallo. Eduardo Rodríguez Quirilo, también ex asesor de Cavallo y Bastos, que ahora es secretario de Energía. Y Osvaldo Giordano, cabalista, promotor de las AFJP, a quien el cordobesismo puso ahora de titular del ANSES, nada menos. Sobre Federico Sturzenegger o Cavallo 2.0, se supone que igualmente deberían sobrar los comentarios, al igual que respecto de Diana Mondino, la canciller ex Standard & Poor's, su paquete accionario en un banco. Esto ha circulado en estos días, lo cual no le ha impedido que como ministra firme una desregulación que favorece precisamente al área financiera. Para no hablar de Gerardo Wertheim, o si ustedes prefieren, los Wertheim,
cuyo grupo maneja DirecTV, además de tantos conglomerados, y quien es el nuevo embajador en los Estados Unidos. Entonces, de vuelta y para concluir con una insistencia momentáneamente inútil, de cara a quienes todavía prefieren mirar en lugar de ver. ¿Esto es lo nuevo, viejo?